Amados, buenas noches. Damos gracias al Padre por encontrarnos nuevamente en este tiempo que el Señor ha estado ministrándonos, donde Él ha sacado y a través de sus hijos y a través de todos estos diseños, esa preciosa riqueza de Él, de todo lo que son sus diseños. Así que estamos muy agradecidos con el Padre de lo que Él nos ha estado ministrando y el podernos encontrar nuevamente en este tiempo. Le damos gracias al Padre porque está abriendo todas esas verdades eternas de esos diseños perfectos de cómo Él nos creó en este tiempo que estamos hablando de salud de reino. Estamos aquí con Juanita en esta noche y pues vamos también, Juanita está aquí para saludarles y dar la bienvenida a todos nuestros amados en sus casas, aquí en Bogotá, como en las otras ciudades de la nación y en las otras ciudades de las naciones. Así que bienvenidos. Buenas noches a todos nuevamente. ¿Cómo están? Nos alegra mucho poder compartir nuevamente con ustedes todo lo que el Señor está derramando sobre nuestras vidas y cómo nos alimentamos de su Santo Espíritu. Y estamos aprendiendo a bajar del cielo la sabiduría celestial. Y eso solamente lo podemos hacer cuando nosotros rendimos nuestra mente eh, natural y nuestra sabiduría del mundo para poder ser conectados con la mente de Cristo. Entonces nos alegramos mucho de poder estar con ustedes y de poder continuar con este precioso tiempo que el Señor nos ha aperturado para que conozcamos más acerca de la maravillosa creación de lo que es el hombre. Amén, Juanita, amén. Pues unámonos en un mismo espíritu, nos presentamos al Padre con cada familia, cada uno de nuestros amados allí conectados, dándole gracias, Padre. Te damos gracias por esta hora. Gracias porque eres tú, Señor, que una vez más nos reúnes. Y gracias porque podemos estar atentos a escuchar tu voz, responder a tu voz y responder, Señor, a la voz que estás soltando en este tiempo, como tú, Señor, estás hablando desde tu Hijo. Gracias, Padre. Gracias porque tu Hijo es toda la manifestación de tu amor, la manifestación de tu gracia, de tu misericordia. Es tu voz, Señor, es el verbo, es esa palabra viva, Señor. Es lo que es esa palabra eterna. Gracias. Gracias porque en Él están todos los secretos, los misterios, está toda la sabiduría y es desde Cristo que estamos hablando y estamos aprendiendo y estamos siendo ministrados. Es desde esa posición de Cristo en los lugares celestiales, juntamente con Él, que estamos allí escuchando, pero también soltando una voz. Es la voz del Hijo hablando en este tiempo a través de tus hijos. Gracias. Y hablamos, Señor, a cada persona, a cada familia, porque estamos aquí, Señor, y con nuestro espíritu dispuesto. Y declaramos que cada familia, Señor, aquí atentos a ser ministrados, a escuchar esa voz, esa palabra viva, Señor, pero esa palabra de verdad que establece lo que es verdadero. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por estamos atentos, pero sobre todo nuestro espíritu está atento para escucharte a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amados. Qué bueno, gracias. Y le damos tantas gracias al Padre por soltar esa voz tan poderosa a través de su Hijo. Como él dice en Hebreos, ¿no? En este tiempo nos está hablando por el Hijo. Y es el Hijo, Él lo es todo, entonces estamos aprendiendo de Él y viendo esos diseños perfectos. Venimos ya estos miércoles anteriores, ya vamos 3, 4, con este creo que son 4 miércoles hablando de salud del reino. Y qué poderoso, hemos estado viendo los diseños, cómo fuimos creados. Y el miércoles pasado también, qué tiempo tan poderoso, el Señor nos llevó a empezar a ministrar por 3 áreas muy importantes. El miércoles pasado empezamos por las aguas. Qué tremendo, ¿no, Juanita? Cómo fue de empezar por las aguas viéndolo desde ese sistema. Bueno, el riñón, vimos acerca del riñón, pero todo lo que corresponde ese sistema, a ver, le digo yo, sistema urinario podría ser, estamos hablando de ese sistema como tal. Qué poderoso entender ese diseño y en este caso, como nos fue compartido por María,
su especialidad está por ahí, ¿no? Pero qué tremendo que no era la fuerza tanto por su especialidad como médica en esa área, sino ver toda la importancia del riñón desde esa perspectiva espiritual y sobre todo desde esa perspectiva del agua, de las aguas, y conectándonos con las aguas de vida, con las aguas eternas. Entonces, el Señor nos habló de poder empezar a establecer ese diseño, ¿sí? Las aguas. Y empezamos por ahí. Pero hoy vamos a continuar con esa parte también muy importante de ese diseño como Él nos creó. Y es también donde estamos con Juanita, que también es su especialidad. Como médica, como profesional, esa es su especialidad. Entonces, qué poderoso de parte del Señor esto. Entonces, ya, Juanita, yo te voy a dar la palabra para que tú nos introduzcas y nos cuentes de qué nos vas a hablar. Si ya hablamos, a ver, y sé que hay mucho para hablar de las aguas del riñón, pero nos dieron tips muy importantes, muy poderosos acerca de siempre de la importancia del agua y la importancia de tener nuestro cuerpo desintoxicado. Pero también hoy nos vas a introducir en otro tema poderoso de esos diseños del Padre, como nos creó. Y ahora, el agua, ¿de qué nos vas a compartir en esta noche, Juanita? Bueno, esta noche vamos a hablar de la sangre, lo poderoso que es la sangre y pues de cómo se conforma todo lo que es eh, el sistema que genera que ésta se produzca. Porque es muy importante recordar que la sangre no se puede fabricar en ninguna parte. O sea, no hay forma de crear sangre excepto en el cuerpo nuestro. Y la sangre pertenece a lo que nosotros llamamos el sistema hematopoyético. Entonces, vamos a ser introducidos en este tema hoy. Quisiera leer una palabra que está en Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la sangre expía por la vida, dice. Y Levítico 17:14 dice, porque la vida de toda carne está en su sangre. Es la parte 14a. Y luego, bueno, hace referencia por qué no se debe comer la carne con su sangre. Y dice, porque la vida de toda carne, nuevamente repite la palabra, es su sangre. Entonces, con este versículo, quiero contarles que el sistema hematopoyético, como así se llama, está compuesto por la médula ósea, que es la que está dentro de los huesos, está la sangre como tal, está el vaso, que es un órgano que se encuentra en nuestro abdomen al lado izquierdo, está el timo, que es una glándula que está en los bebés principalmente, en los niños, ya en los adultos ya desaparece, y está en los ganglios linfáticos, todo lo que es nuestro sistema linfático. Todos estos lugares de nuestro cuerpo intervienen en algún momento de la vida para producir la sangre, todos los elementos que hay en ella. Vamos a resaltar que ningún ser humano puede vivir sin sangre. Sin ella, pues nuestros órganos no podrían obtener ni el oxígeno, no podrían tener los nutrientes, eh, no podríamos calentarnos, ni tampoco podríamos enfriarnos cuando tenemos mucho calor, no podríamos combatir las infecciones, ni podríamos deshacernos de muchos productos de desecho también, que van por allí para ir al riñón, como lo habíamos dicho antes. Y si nosotros tenemos poca sangre o tenemos una hemorragia que no se controla, pues podemos terminar muriendo. Así de importante es la sangre. Veamos un corto video en este momento para entender mejor todo lo que es la sangre como tal. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos,
se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. Bueno, es muy importante entonces recordar que lo que vimos en el video, vamos a hacer un énfasis muy corto eh, para resaltar algunas cosas que son muy importantes de cada uno de los elementos que componen la sangre. Como les decía, la sangre se encarga de transportar el oxígeno que vamos a tener en nuestro cuerpo. em, Y recordando también que nos ayuda a transportar los nutrientes que llegan a todas las células. Está compuesto también por todo lo que son los vasos sanguíneos, que son venas, arterias, vénulas y capilares, que son lo más pequeñito y lo que llega a la célula más pequeña que está en nuestro cuerpo. Y todo esto que circula por la sangre va a llegar a cada célula de él y por eso es tan importante. Si no existiera este sistema circulatorio, pues no habría forma de que nuestro cuerpo recibiera esos nutrientes. La sangre interactúa con muchos órganos también, como el riñón, y se encarga de interactuar con los pulmones, con los riñones y con todo lo que es el sistema digestivo, porque llega a todos estos sistemas, incluyendo su interacción con el mismo hueso, ¿no? Veamos en esta diapositiva un corte de una arteria, un dibujo, el corte de una arteria, donde vemos que la sangre tiene glóbulos blancos, como lo veíamos en el video, glóbulos rojos y tiene plaquetas, como los grandes grupos de células que se mueven en ella. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es, como veíamos, la importancia de recordar que la sangre no solamente está compuesta por estas células. Podríamos decir que los glóbulos rojos hacen parte del 45% de lo que es la sangre. Menos del 1% está formado por los glóbulos blancos y las plaquetas, y el 55% de la sangre está constituida por el plasma. El plasma es una porción líquida y esa es la que se mueve todas estas células, pero además de eso, en ella se mueve todo lo que son las proteínas, las hormonas, las vitaminas, eh, la glucosa, los medicamentos, todo transita a través de la sangre para llegar a los diferentes órganos que componen nuestro cuerpo. El plasma, es muy interesante decirlo, que está compuesto en el 90% por agua. Nuevamente vemos cómo el agua es de importante y solamente el 10% está constituido por las proteínas que circulan en él y los nutrientes que ya mencionaba. ¿Qué hay en cuanto a los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos también son muy importantes. Vemos cómo estos son conocidos como eritrocitos o hematíes y son las células que componen lo que nosotros llamamos el hematocrito, que está alrededor del 45%. Es lo que nos marca cuando una persona tiene anemia o no, para que ustedes lo entiendan ya en la práctica. Esa gran masa son glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, ¿cuál es su función? Su función es transportar el oxígeno a los diferentes sitios del organismo. A través de la sangre, lleva el oxígeno hasta la última célula y en la célula recoge el desecho del metabolismo celular, que es el dióxido de carbono, lo coge, lo pega y lo transporta a través de la sangre hasta el pulmón. En el pulmón lo suelta,
vuelve a tomar oxígeno y al pasar por las arterias de regreso, lleva ese oxígeno nuevamente a la sangre, a las diferentes células. Y ahí el ciclo se completa. Y esto ocurre muchas veces en el día. Los glóbulos rojos se producen en grandes cantidades. Se habla más o menos que se producen 2 millones de glóbulos rojos en muy pocos segundos. ¿Por qué? Porque son vitales para la oxigenación de todo nuestro cuerpo y para mantener la vida que hay en nosotros, porque sin oxígeno pues empiezan a fallar nuestros diferentes órganos. Eh, mm, Luego vienen, estos glóbulos rojos se producen principalmente en la médula ósea. Ese es el lugar de producción de ellos. Luego viene lo que son los leucocitos. Los leucocitos están se producen en otros sitios como son los ganglios linfáticos, como es el timo y como es el vaso. Y principalmente en la edad adulta también se están produciendo en lo que es la médula ósea. Esos leucocitos, eh, como les decía, son mucho menores que la cantidad de glóbulos rojos que están alrededor de 4,5 millones a 5 millones de glóbulos rojos son los que circulan por nuestra sangre. Su vida es aproximadamente de 4 meses. En cambio, los leucocitos son apenas 10.000. Sus valores son entre 8.000 y 10.000 y no solamente son de un tipo, sino que ellos se dividen en varios tipos. Hay unos que son los neutrófilos, digamos que se encargan de las infecciones bacterianas, están los linfocitos que se encargan de las infecciones virales principalmente, están los eosinófilos que se encargan de reaccionar cuando tenemos un problema alérgico y están los basófilos que usualmente son células que están en muy pequeña cantidad, son del 1 al menos del 1% de los leucocitos, son muy poquitos y solamente uno los ve alterados, usualmente cuando hay enfermedades de carácter maligno. De resto, ellos no se alteran. Estas células se aumentan cuando hay procesos infecciosos, como lo veíamos en el video, y son los encargados también de producir lo que nosotros llamamos anticuerpos, que son proteínas con memoria que van a atacar los virus que ya nos han tocado anteriormente, como por ejemplo la gripe. Ellos van, reconocen el virus, toman la información del virus, guardan eso en su memoria para una exposición posterior. Entonces, cuando vuelve a llegar el virus, ya ellos ya tienen las armas, que son los anticuerpos, para atacar ese virus y ya no nos puede hacer absolutamente nada. Eso se producen a nivel de los linfocitos. Y finalmente tenemos, como veíamos, las plaquetas que son las que nos ayudan junto con los factores de coagulación, que son proteínas que también están en la sangre, que en su mayoría se están produciendo en el hígado, ayudan a que no nos desangremos, porque en las células de los vasos sanguíneos hay separaciones entre las diferentes células, no quedan completamente selladas. Entonces se podría escapar, digamos, la sangre, pero estas plaquetas están ahí pegaditas para evitar que eso ocurra. Y cuando se rompe un vaso sanguíneo, por ejemplo, cuando a uno le sacan sangre, que uno rompe la pared del vaso, inmediatamente ellas con otras células van y tapan la herida que se hizo para que no nos desangremos, junto con, como les decía, con los fibroblastos y con los factores de coagulación. Eh, Entendiendo cómo es esto de importante, nosotros podemos ver que definitivamente la sangre está en todo, está absolutamente en todo, porque ella recoge todos los desechos. Por ahí también van los medicamentos y es la que los lleva a los diferentes lugares del cuerpo. Digamos que es todo lo que está en el sistema circulatorio. La sangre se mueve gracias al corazón, porque cada latido del corazón hace que salga la sangre que está dentro de sus cavidades izquierdas, que recibe del pulmón y la manda por las arterias, ella se va por todo el organismo, llegan las células y luego se devuelve a través de las venas para llegar a todo lo que es el pulmón, para dejar en el pulmón todo lo que es el dióxido de carbono, en los riñones dejar todo lo que son las sustancias tóxicas, en el intestino también va y deja todo lo que se elimina a través del sistema gastrointestinal y vuelve y pasa su recorrido. Entonces, cada latido, cada vez que nuestro corazón late es porque está bombeando sangre a todo nuestro organismo. Y nosotros tenemos 5 litros de sangre dentro de nuestro cuerpo. Esa es la cantidad de sangre que manejamos.
Si esta sangre llega a bajar, es cuando empezamos a tener enfermedades. Entonces, si nosotros vemos, tenemos un elemento muy importante en nuestra sangre, que es nuestra sangre en nuestro organismo. Sin la sangre no tenemos vida. Por eso la palabra lo dice, ¿no? Que la carne se refiere a nuestro cuerpo físico, sin la sangre no puede vivir. O sea, nosotros podemos vivir sin un riñón, sin los dos riñones, porque pues a uno lo conectan a un equipo de diálisis, que no es lo ideal, porque como veíamos, puede uno ir lentamente muriendo, digamos, pero un equipo de diálisis te ayuda a vivir. Pero si no tienes sangre, no hay nada que hacer. El corazón se puede reemplazar, el pulmón se puede reemplazar. Con todas las técnicas que hay hoy en día, pues, se puede hacer. El vaso se saca y digamos que la memoria que ya quedó está dentro de uno y no puede crear otra memoria contra con algunos tipos específicos de bacterias, pero podemos vivir sin el vaso. No hay ningún problema. Pero la sangre no hay forma de conseguirla. Entonces, si yo necesito sangre, necesito que me pongan la sangre de otra persona. Por eso la sangre es vital. Si nosotros sufrimos una herida muy grande o una enfermedad que impida que se produzca sangre, morimos. Por eso les compartía el versículo de Levítico 17, 11 y 14, donde la sangre eh, es la vida de todos los que vivimos, ¿no? Y hemos sido formados por el Señor de esa manera tan perfecta. Tanto el agua tampoco se puede crear. Nosotros sabemos cómo está compuesta, pero el agua no se puede crear. El agua es inagotable. Realmente es inagotable porque es una creación de Dios y permanentemente hay producción de agua. Si no hay agua, ya sabemos por qué vienen las sequías, ¿sí? Y está muy relacionado con todo el tema espiritual, porque aunque muchos lo nieguen, todo lo que nosotros vivimos en nuestro cuerpo también lo tenemos que vivir en el espíritu. Nosotros ya hablábamos que somos un ser integral. Estamos formados con un cuerpo, un alma y un espíritu. Y así como nosotros tenemos vida a través de la sangre, que es la vida de la carne, tenemos una vida espiritual que se sostiene por el Espíritu de Dios. Si nosotros no nos pudiéramos sostener por Él, no podríamos vivir y buscar el llegar a tener una vida eh, inmortal, que es lo que logra y alcanza Jesucristo. Es un poco complejo de entenderlo, pero eso fue lo que hizo Jesucristo. Él llevó un cuerpo que era carne, porque Él fue un ser humano como nosotros, y el testimonio de Él fue su sangre. La sangre es testimonio de que Él estuvo en la carne y Él murió en ese madero, y ahí crucificó la carne con todo lo que significa la carne espiritualmente, para luego resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Y ese cuerpo cómo se glorificó? Por el Espíritu. Y eso es lo que dice la palabra, ¿no? Eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Qué importante poder entender este diseño, como lo veíamos miércoles anteriores que compartíamos, que es un diseño perfecto, ¿no? Y poder mirar lo que tú acabas de decir, ¿no? Somos seres integrales. Entonces, no podemos, aunque estemos hablando desde esa perspectiva física, definitivamente está conectado con todo lo que es el espíritu. Y, y bueno, veía dos cosas, muchas cosas, ¿no? Pero veía algo que cuando tú dices, y lo dice el Levítico, lo dice el Señor, dice que en la sangre está la vida. Y pensaba en lo que tú te estabas refiriendo ahora respecto al Señor Jesús, cuando Él vino, Él se hizo hombre, Él tabernaculizó, como ese testimonio, se hizo hombre, em, y por él, en su cuerpo, Él vivió todos estos procesos de la sangre, su cuerpo recorría la sangre, todas las funciones estaban operando en Él. Pero cuando Él va a la cruz, hay algo tan poderoso y cuando tú dices, ¿no? En la sangre está la vida, pero dice que Él derramó hasta la última gota. Y sí, lógicamente, por cuanto fue, eh, y lo dice Isaías 53, ¿no? Él derramó, Él dio todo, Él lo dio todo. Y aunque Él murió, sí, Él resucitó, su cuerpo fue vivificado por el Espíritu, pero Él derramó su sangre y es por su sangre que nosotros podemos vivir.
Entonces, ahí es donde empezamos a mirar, pero digamos que es un poquito esta parte, ¿no? Para que podamos darle gracias y darle gloria al Señor, porque cuando vemos este diseño de la sangre, Él derramó todo, literal, literal, derramó toda su sangre, pero como no es la sangre solamente un elemento físico, sino que está conectado con lo espiritual, derramó su sangre, o sea, y ahí lógicamente vemos que todos sus órganos dejaron de funcionar, pero la sangre por la que Él derramó era para darnos vida a todos aquellos que nos acercamos a Él. Entonces, amados, qué momento tan especial para darle gracias, para honrarlo, para reconocer que es por su sangre, que si bien derramó su sangre y su vida fue entregada para que nosotros viviéramos, pero entonces empezó a conectarnos con su vida. Entonces quería un poquito era sumar esto, pero porque era un momento como para poderle expresar toda la gratitud y ese reconocimiento de adoración al Señor. Sin embargo, ya mirando un poquito lo que tú nos estás compartiendo, Juanita, eh, me parece tan tremendo ese diseño de la sangre eh, conectada al corazón. Ahora, entiendo que el corazón es parte de este sistema, ¿sí? De todo este mover. Y qué tremendo. Y creo que una de las cosas que hace que todo esto que tú lo estás expresando con tanta claridad de cómo recorre hasta la más pequeña célula, ¿sí? La más pequeña célula, la más pequeña parte del cuerpo que esté en nosotros, lo recorre todo. Y entiendo, dice, toma las toxinas, uso ese término, toma las toxinas para poderlas llevar. Y hablas acerca de las formas en que todo esto va a salir del cuerpo. Y toma todo aquello, también después vuelve y toma lógicamente ahora lo que es el oxígeno para volverlo a hacer que recorra todo el cuerpo. Pero todo esto ocurre en el corazón. Entiendo, Juanita. Entonces vemos el corazón como un punto tan importante y tú dices, cada latido, ¿no? Cada latido es como ese órgano bombeando, ¿no? Cada latido. Y qué tremendo, porque aún el miércoles pasado también se habló del corazón. Qué importante es el corazón, porque el corazón, y volvemos al tema de que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ese corazón necesita estar funcionando tan bien para que pueda bombear correctamente, para que salga lo que debe salir, las toxinas y vaya recorriendo a todas las células, todo, pero también empiece a llevar vida. Y bueno, ahora te pregunto otra cosa, pero háblanos un poquito, conectando con esta parte del corazón, ese corazón que es tan poderoso que bombea, y muchas veces tiene ritmo, pero también entiendo, no es tu especialidad la cardiología, pero las arritmias, son esos latidos que perdieron el ritmo. Y ahí es tan importante poder saber qué pasa en el corazón, qué está pasando aún en el alma, que hace que todo esté funcionando y que vaya hasta las células más escondidas de los órganos más pequeños, de toda esa última célula. Tú nos hablabas de células aún pequeñitas y funciones parecen allá pequeñitas, pero todo es tan importante. Entonces, el corazón, ese bombeo, pero cuando se pierde el ritmo y se pierde la arritmia, el corazón y la sangre, bueno, todo esto empieza a afectarse y empezamos a ver cómo esa parte de, de la sangre, de sanidad, de, 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 esa, de ese proceso de limpieza que hacen todo el recorrido. Cuéntanos un poquito por ahí, Juanita. Sí, el corazón es muy importante porque la sangre no se puede mover si no es por la fuerza del corazón. Si no hay corazón, no hay nada más que la pueda hacer mover a través de todo el cuerpo. De hecho, el corazón es el que la recibe cuando viene con todo lo que es el dióxido de carbono y para poderla pasar al pulmón. En el pulmón suelta todo eso, ese dióxido de carbono y toma las moléculas de oxígeno y el corazón se encarga de volver a mandarla por todo el cuerpo. Cuando hay una arritmia, pues hay muchos problemas porque eh, esos latidos que no son coordinados provocan desde problemas de coagulación, porque la sangre empieza a quedarse estancada, a producir remolinos, digámoslo así, porque no puede pasar. eh,
lo que cual genera también formación de coágulos que pueden ir al cerebro o a cualquier otra parte y causar daños severos, hasta que la persona tenga una falla, porque al no expulsar la sangre, la cantidad suficiente de sangre, la persona también puede sufrir trastornos de oxigenación en otras partes del cuerpo. Cuando la sangre, por ejemplo, en los procesos de las personas que tienen anemia, eh, el hecho de que no llegue suficiente sangre al corazón para que la sangre sea bombeada, también empieza a sufrir el corazón y empieza a entrar en falla. Y no puede cumplir su función porque él necesita enviar la cantidad suficiente de sangre para que la persona esté bien y él pueda mantener su función y aún pueda llegarle el oxígeno, ¿no? Porque si no, pues también empieza a sufrir y empieza a alterarse el músculo. Ahora, muy relacionado con todo lo que es la parte del alma, pues obviamente las personas que tienen muchas angustias, que están llenas de mucha tristeza, que se deprimen, eh, que están estresadas, eh, empiezan a sufrir otros problemas a nivel de su cuerpo, que puede ser a nivel de estómago o a nivel del intestino, y pueden empezar a presentar sangrados secundarios al sufrimiento porque el corazón no está bien, el alma no está bien. Y por ahí la persona empieza a perder sangre cuando se da cuenta, oh, es terrible. ¿Por qué? Porque está con anemia. Y ese tipo de anemia, ese es un tipo de anemia que se produce por pérdida de hierro, porque en la sangre también va hierro. Va la proteína que se encarga de coger el hierro y ya también llevarlo a la médula ósea para que se produzca la cantidad suficiente de sangre. O sea, para que la sangre se produzca se necesita vitamina B12, se necesita ácido fólico, pero también es el hierro. Y ya hace un tiempo me llamó mucho la atención que el símbolo químico del hierro es una F y una E. Fe. Entonces, ¡wow! ¡Wow! Es sorprendente porque si yo tengo fe, no tengo angustias. Si yo tengo fe, no me empiezo a estresar, sino que yo empiezo a tener la paz del Señor dentro de mi corazón. Si yo tengo buenas relaciones en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, pues no voy a sufrir otros problemas en ninguna otra parte de mi cuerpo y no voy a empezar a perder sangre. Y el hierro, cuando se pierde sangre por sangrado, no porque no se produce porque le falta hierro, porque se está perdiendo pues el hierro a través del sangrado, y uno empieza a darle hierro a la persona. Es muy importante que la persona empiece a alinearse en su alma para que deje de sangrar. Entonces, eso, por ejemplo, es interesantísimo. O sea, es la fe en saber que Dios se encarga de todas las cosas, ¿no? Que Él es el que se encarga de, como dice su palabra, ¿no? ¿La paz de dónde viene? De Él. Él nos da a nosotros una paz que está fuera de todo entendimiento. Si yo tengo fe en Él, sé que voy a tener mis problemas económicos resueltos. Si tengo fe en Él, aunque tenga una pérdida, y creo en Él, Él viene y me consuela y hace que mi dolor vaya siendo transformado y no impacte todo mi cuerpo, ¿no? Pero no es lo único, sino, por ejemplo, el sistema inmunológico es un sistema inmunológico que no solo me defiende de los problemas infecciosos, como los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, sino que existen unas células que se llaman natural killer, que se encargan de detectar las células anormales dentro del cuerpo, las cogen y las matan. En la sangre Poderoso. hay muchas sustancias como las interleuquinas, los interferones, que los menciono rápidamente, pero que pueden controlar las células cancerosas. Entonces, cuando una persona se deprime y dura deprimida mucho tiempo por un dolor del alma, por la falta de perdón, por la amargura, porque quiere morirse, el sistema inmunológico se descuida y empieza a dejar pasar estas células que se están produciendo, y cuando ya se da cuenta, ya hay una enfermedad tan grave como un cáncer. Entonces ahí, cuando uno empieza a adentrarse más y más en eso, empieza a darse cuenta cómo los problemas de mi alma están afectando mi salud, y se afecta terriblemente todo lo que está en la sangre. Entonces es necesario que yo esté alineada, que mi alma empiece a ser sanada, y que yo empiece a escuchar más la voz del espíritu que del alma, para que el alma se alinee y pueda entrar en los procesos de
de sanidad y de salud de reino. Pues Juanita, queda realmente uno, como lo veíamos un día, maravillado, como dice Salmo 139. Son maravillosas sus obras. Y ver esos diseños que aún el Señor creó el mismo cuerpo con los mismos recursos para responder a la sanidad y a mantenerse en salud. O sea, los mismos, muchas cosas están ya en el mismo cuerpo, funciona. Y la sangre, qué importante eso, ¿no? Y me gustó, y nos apoderamos, amados, todos los que estamos aquí oyendo estas verdades tan tremendas, em, que un elemento, y están muchos alimentos, como es el hierro, ya no les llamaremos cuando comamos hierro. Bueno, hierro no comemos, no lo comemos en, en los alimentos, pero estamos comiendo fe, por ejemplo. Sé que uno de los alimentos que es rico en hierro es el hígado. A muchos no les gusta, ¿sí? A mí personalmente me gusta mucho con su picadito encima, amados. Esto, pero ya no, si no les gusta, diga, voy a comer fe. Voy a comer fe, por tremendo, poderoso. Entonces ya, si estás comiendo el hígado que no te gusta, dice, no, estoy comiendo fe, porque es hierro, es toda esa riqueza que el Padre nos ha dado para poder mantener ese diseño tan perfecto como es el diseño de la sangre en la cual está la vida. Entonces, recordaba un versículo que quiero, bueno, leer, pero posiblemente lo tengas ahí, lo quieras compartir después, pero lo voy a conectar ahora, que está en Hebreos 4:12, ¿sí? Y entonces, teniendo en el contexto que tú nos estás hablando, que la sangre recorre todo el, todo nuestro cuerpo, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está irrigado con todas las venas, vasos, bueno, todos los nombres que tú nos diste, y llega hasta el último rincón, todo el cuerpo, todo. Y entonces yo recordaba que una verdad espiritual, y es que la sangre tiene voz, ¿sí? La sangre tiene voz. Entonces, y lo sabemos cuando el Señor, aquí como para poner un poco en contexto, cuando el Señor le dice a Caín, después de que ha cometido ha matado a su hermano Abel, el Señor se acerca a Caín y le dice, es que clama, la voz de Abel está clamando, hay voz. Entonces empieza la voz, la sangre tiene voz. Entonces, cuando yo leo esta sangre que el Señor nos creó y la importancia de poder tener un corazón sano, porque si el alma y todo está conectado y está escuchando una voz contraria, mi alma tiene, tú dices, por ejemplo, amargura, angustia, tristeza, toda cantidad de cosas, de cierta forma está escuchando, pero no está comiendo fe, ¿sí? No está comiendo. Entonces dice Hebreos 4:12, dice esto, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y recordemos, la palabra de Dios es lo que sale de su boca. Podemos hablar del libro como tal, sí. Esa es la palabra de Dios, eso es lo que Dios ha hablado, pero es aquello que el Espíritu habla a mi espíritu, que es dentro, aún en esa palabra escrita, es lo que estoy escuchando. Entonces dice, es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, penetra. O sea, tiene una capacidad de ir hasta las profundidades, dice, hasta el alma y el espíritu. Penetra hasta el alma, hasta el espíritu. Miren lo tremendo. No solamente, o sea, ya atraviesa todo lo que es, todo lo que somos, dice, y hasta las coyunturas y los tuétanos. O sea, todo, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Las coyunturas y los tuétanos. Y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, tú nos hablabas, y eso creo, entiendo, que cuando hablamos de la médula y hablaste de los huesos, los tuétanos es parte de esa médula, es parte de esa función medular. Sé que está la parte de la médula de la columna, pero también los tuétanos corresponde a esa médula. O sea, en la médula está dice que hay una función de, a ver, tú decías algo de hacer que la sangre se esté reproduciendo, no sé si sea la palabra correcta, si sea como que hay una acción de movimiento de la sangre
en la médula, en los tuétanos. O sea, ¿cuál es la función de los tuétanos? Porque esta es una parte que está, entiendo que es de los huesos, pero es de los huesos, es la parte interna donde, por donde corren los vasos, muchos de estos conexiones del sistema circulatorio pasan por ahí, pero el tuétano tiene una capacidad, y si entonces aquí es donde quiero llegar. Si la sangre tiene voz, es esa palabra y que penetra, dice hasta partir, o sea, penetra hasta el alma, el espíritu, los ligamentos, los tuétanos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Que va hasta esa sangre, ¿qué voz está oyendo? ¿Qué voz está oyendo que recorre todo mi cuerpo? Y entonces ahí es donde empieza uno a decir, ¿qué voz? Porque si es la palabra de Dios, lo que sale de su boca, tiene una activación, dice, es viva y es eficaz. Y si hay algo que la alimenta, que la enriquece, que alimenta los glóbulos, la función de los glóbulos rojos que tú nos explicabas, su importancia, entonces es cuando dice, bueno, va a ir fe, estoy yo, hasta la más mínima y más allí célula más pequeñita de las funciones de mi cuerpo, está comiendo fe, está oyendo fe, está recorriendo fe, está produciendo hasta los tuétanos, mis tuétanos donde se reproduce tanto la sangre, está oyendo la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde digo, qué tremendo porque el Señor nos está hablando, nos habla de la sangre, de la vida que está en la sangre, pero hay muchas cosas que están allí en la palabra que dice, necesitamos comer fe y necesitamos oír que aún nuestros tuétanos, esa sangre donde se forma, donde se reproduce o se activa, no sé la palabra correcta para decir lo que pasa allí, va a ir hasta lo más pequeño de la parte más extrema de mi cuerpo, allí va a oír esa palabra que es viva y es eficaz. Va a ir hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo opera esto? Cuando el Señor nos habla de los tuétanos, y sé que tiene que ver con parte de lo que es la sangre, necesita escuchar, necesita, si se produce sangre, si reproduce glóbulos rojos y su importancia, están escuchando la palabra que es viva y eficaz, porque necesitamos fe para poder eh, tener vida, porque esa dice, es viva y es eficaz. Cuéntanos un poquito de esto, cómo lo conectamos, porque esto es tremendo, el diseño de la sangre es poderosísimo. Sí, quiero leerles la palabra que está en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12, como dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Ese poderoso pues es tremendo, ¿no? Es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Entonces, los tuétanos es eso, la médula ósea. No es la médula espinal, la que está en nuestra columna vertebral, sino es la médula que está dentro del hueso. Esa sangrecita roja que está en rica a veces, que la médula, no la sangre, que es médula, que es diferente. La médula es el sitio, es el lugar donde se produce la sangre. Allí en la médula está algo que se llama las células madre. Esas células madre digamos, hay muchas y son las que se encargan de producir las diferentes células que hay dentro de la sangre. Ella tiene la capacidad, hay una célula que se llama antes que ella, la totipotencial, que tiene las diferentes células madre, que son las que van a dar origen a las diferentes células dependiendo de la necesidad. Entonces, a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Y hace que se diferencien en las diferentes células que se forman en el organismo. Entonces, para que esa célula madre, de hecho, en enfermedades, en otro tipo de enfermedades donde se producen células anormales, se crea una célula madre anormal y da origen a hijas malas. Pero la célula madre que está depositada en el hueso da origen a todo lo que son las células buenas, digamos. Entonces, el hueso en los adultos es el origen de la sangre, de las diferentes células de la sangre. Sí, porque la sangre está compuesta, como ya veíamos, no solamente por las células, que ya hemos hablado varias veces, sino por el plasma y por todos los nutrientes que circulan por ella, ¿no? Entonces, quería mencionarlo ahí porque, pues, cuando uno empieza a leer las diferentes versiones, uno encuentra que ahí se hace la correlación perfecta de lo que es el tema de la médula ósea. Entonces, cuando dice que la palabra es viva y eficaz, es que llega hasta lo profundo de la médula, es decir, la desbloquea.
¿sí? Yo me alineo, entonces si estoy deprimida, si estoy mal y no escucho la voz de Dios, pues obviamente se afecta la calidad de las células, todo el sistema inmunológico se cae y pues vienen los problemas. ¿Por qué? Porque pues todo en mi ser se apaga. Es que es muy interesante eso, ¿no? Cuando uno no está en la luz, justamente con alguien hablaba, ¿no? Me decía que no entendía cómo pasaba que venía la enfermedad en nuestro cuerpo. Yo le decía que no lo entendía. Yo le decía, es que cuando viene la enfermedad, es que mi cuerpo no está en la luz completamente. Pero eso, ¿por qué? No tiene por qué influir. Yo le decía, sí, hasta físicamente. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy alineada, la luz, que es la vida de los hombres, vino a darnos vida, no está y entro en la oscuridad. Es como cuando yo me encierro en mi habitación y no salgo al sol. Todo empieza a apagarse, todo empieza a apagarse y empieza esa oscuridad a llenar todo y a hacer que todo se aquiete y se quiera morir, digamos. Mientras que cuando hay luz, cuando uno sale al sol, empieza uno a ponerse de buen ánimo, los procesos metabólicos se activan, la piel se pone muy bonita, el cabello, se empieza a producir mucha vitamina D para los huesos, bueno, muchas cosas. No, los huesos crecen, todo lo demás crece. Es muy importante la luz. Nos alegra. Un sol lindo nos alegra mucho. Nos hace, nos da ganas de salir, caminar, hacer ejercicio, de hacer otras cosas. Se vuelve uno más creativo. Pero cuando uno está en la oscuridad no pasa. Entonces la palabra de Dios que hace, trae esa luz a mi vida. Por eso cuando Pedro el Señor le dice a Pedro, y ustedes también se van a ir, ¿qué dice Pedro? No, pues ¿a dónde iremos? No tenemos a dónde ir si solamente tú tienes palabra y palabra de vida eterna. O sea, si se alejaban de él, que era la lámpara, porque en ese momento era la lámpara, así lo estaba mostrando él, pues solo queda oscuridad, ¿no? Y ahí entiende uno el fenómeno de la luz y la oscuridad, ¿sí? Cuando viene, por ejemplo, en las estaciones el invierno, ¿qué pasa con el invierno? Todo se adormece, todo se aquieta, todo se pone en un estado donde no hay actividad ni hay dinamismo de nada. Pero viene el verano, viene la primavera y todo se despierta, ¿no? Todo florece, todo se pone hermoso. Así pasa con nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la luz para nosotros? Pues Él, la luz verdadera que vino al mundo y que muchos desecharon porque prefirieron más las tinieblas que esa luz que llegó. Eh, y los que sabemos que recibimos esa luz, sabemos que la tiniebla no puede avanzar hacia nosotros, es decir, que no debemos enfermar. Que es la otra cosa, ¿no? Cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta que el Señor nunca tuvo enfermedades y su sangre fue muy poderosa, pero era una sangre que era santa, no tenía oscuridad en ella. Claro. Entonces uno Sí, está. dice, sí es posible. Ujú. Es una sangre que está llena de vida, ¿no? Pero y por eso es que es esa sangre que nos redime, es la sangre que pudo pagar el precio y que agradó al Padre para poder rescatarnos. Y entonces, pero me parece tan poderoso este versículo y sí, lo busqué acá en la traducción viviente, em, y conectando lo que hemos entendido, en la sangre está la vida, y la vida es, a ver, es Cristo mismo, Él es, por eso aún cuando orábamos decíamos, Señor, tú eres la voz, el Padre está hablando en este tiempo a través del Hijo, y Él es en la vida, y Él es el quien derramó su sangre, y Él es el que hace que nosotros podamos conectarnos, hizo que nos reconciliara y que todos nosotros pudiéramos ser vivificados por Él. Pero ese versículo entonces dice, si Él es la vida, su palabra es vida. Entonces nos conectamos con esa palabra que es viva y es poderosa y que va a ir, dice, penetra. Y es importante tomar esta palabra, dice, penetra, o sea, va entrando, dice, por eso se refiere como esa espada, va entrando hasta el alma y todo lo que el alma, hablando de las arritmias, quien en cierta forma, bueno, todas las funciones, todo aquello que se ha deteriorado y cómo esa circulación y todo lo que nos has explicado, pero el alma tiene una voz cuando es tan fuerte,
esa voz del alma, va a generar unas arritmias muy, muy fuertes y va a generar toda esa descompensación. Entonces, esa palabra va penetrando a esa arritmia, ¿sí? A esa sangre porque va a ir hasta lo más profundo, dice, hasta el espíritu. Y va a irse entre la articulación y la médula del hueso. Y empieza a hablarle, creo que eso es tan tremendo porque es esa voz, es esa voz. Y ahí es donde empieza a hablar. Y si nosotros empezamos a escuchar la voz correcta, la voz que sale es esa voz que es viva y es eficaz, que es la palabra de Dios, lo que sale de su boca, nuestra médula ósea que produce la sangre, hace que la sangre, y donde tú nos compartes, nos enseñas que están las células madre, donde están todos como nuestros orígenes, pues ahí va a hablarle, y va a empezar a cobrar vida, y va a empezar a cobrar nuevamente, a cambiar esa mentira y va a establecer lo que es verdadero. Y esa sangre que si bien es tan integrado, va a ir y va a recorrer todo el cuerpo, porque va a sacar las toxinas, va a sacar lo que no sirve y va a empezar a hablar. La sangre tiene voz y va a empezar a hablar, va a empezar a hablar vida, va a empezar a hablar luz, va a empezar a hablar verdad. Entonces va a empezar. Entonces yo veo ese dinamismo que ocurre en el cuerpo a través de todo lo que está, entendiendo el diseño de la sangre y el diseño de cómo circula la sangre, pero conectándolo con este diseño tan poderoso que es la vida, que esa sangre tiene voz y que es esa voz que es viva y es eficaz y le va a ir a hablar a esas células madre, a esas células, a esa producción de células de la médula ósea y va a ir a todo el cuerpo y va a hablar vida, va a hablar salud, va a hablar redención, va a hablar sanidad, va a hablar. Y por eso vuelvo e insisto, bien, si bien el hierro es una parte importante, nos dijiste unas vitaminas también, pero el hierro entonces fe, el oír la palabra de Dios, la fe es oír. Entonces, qué tremendo que todas nuestras células empiecen a oír y penetra hasta la misma, el origen donde la sangre va a empezar a producirse y va a empezar todo ese recorrido, esa circulación. Y si empezamos a comer esa fe, oímos esa voz que sale de Dios y empieza a recorrer, va a hablar fe, va a hablar fe. Entonces me parece poderosísimo esto que tú nos estás compartiendo porque dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos, o sea, aquellas cosas más guardadas, aquellas cosas que de pronto hay dolor, hay heridas, todo aquello que está allí, va a hablar, va a hablar, va a hablar, va a hablar fe, va a hablar, vamos a escuchar, y entonces está allí en las células de origen, en las células madre, en la producción de células, va a oír, va a oír, va a oír lo que Dios dice, y va a producir salud, va a producir sanidad, va a producir. Entonces, qué tremendo, es una circulación. Definitivamente por eso dice, ¿no? Sistema circulatorio. Hace ese proceso de sacar, desintoxicar el cuerpo e introducir lo que es bueno, que nos decías, introduce lo que es bueno. Entonces, qué poderoso esto que nos estás compartiendo para poder alinear nuestro corazón y que podamos escuchar la voz correcta y que todo lo que nuestro cuerpo escucha a través de la sangre sea fe, sea la voz que ha salido de la boca de Dios y sea aún hasta ese punto de origen, como son las células madre, como son ese punto donde se produce la sangre que después va a circular. Qué poderoso, Juanita, qué poderoso que esto que nos estás compartiendo, este diseño tan tremendo de la sangre y esa sangre que tiene voz, que es la voz del Hijo, es la voz del Hijo. Entonces, pues creo que en la sangre está la vida, pero como la sangre tiene voz y circula, y yo ahorita pensaba, ¿no? Cuando pensaba en algo, tenía una imagen cuando dice la Biblia que Juan, el discípulo que se recostaba en el corazón bueno, en el pecho del Señor Jesús, y sabiendo que el Señor Jesús, sus deseos siempre eran lo que era el deseo del Padre, lo que estaba en el corazón del Padre, pues cuando Juan se acercaba al corazón del Señor Jesús,
escuchaba los deseos del Padre y yo creo que Juan en ese momento no sufría de ninguna arritmia, ¿no? Entonces como que circulaba su sangre y escuchaba lo que estaba en el corazón del Padre. Y creo que es algo muy, muy tremendo como la sangre y todo ese sistema circulatorio hace que tengamos vida, todo nuestro ser tenga vida. ¿Qué piensas, Juanita? Sí, sí, Gladysita. La fe es lo que definitivamente no permite que nosotros caigamos y perdamos la vida. Y el hierro es muy simpático cuando tú hablabas que comías mucho hígado para que te gustaba y pues que es rico en hierro, pero la carne también. Entonces, por la fe uno puede hacer morir muchas cosas de la carne y la carne tiene que rendirse, porque cuando oímos la palabra de Dios, esa palabra de Dios es tan profunda y tan eficaz que todo lo que tenga, todo lo que tiene, eh, la muerte, todo lo que ha impregnado, eh, el andar en contra de los principios y de todas las cosas que nos han sido dadas, es lo que nos lleva definitivamente a perder la vida. Porque no tenemos fe en cosas que no, que sabemos que son efímeras y que definitivamente nos llevan a un camino de muerte, ¿no? Porque la palabra misma dice que Él es el único que tiene, es el único que es fuente de vida eterna. Todo lo demás nos va a conducir finalmente a un camino de muerte. Entonces, la sangre eh, es muy poderosa, lo vemos a través de toda la palabra, la sangre al ser vida, por eso es que tiene tanto poder. Y cuando te oí hablar, recordaba la palabra que está en Hebreos, donde dice que habla más fuerte que la sangre de los machos cabríos y que la de Abel. Habla más fuerte la sangre de él, porque es una sangre que no fue derramada sino una vez por todo el pecado y lo limpió. Nos redimió y nos justificó. Nos reconcilió con todas las cosas. Entonces, cuando yo me preguntaba a veces, pero ¿por qué la sangre es tan poderosa? Porque, pues, es la misma vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando se hace un sacrificio de sangre, lo que se está haciendo con ese sacrificio de sangre es que se está entregando todo lo que es vida, y la vida es lo único que no tiene precio. Entonces yo decía, qué poderoso, o sea, no lo había entendido, o sea, como que uno lo entiende, pero lo entiende a medias, ¿no? Y por su sangre, la sangre del corderito que fue derramada fue tan valiosa que cuando uno empieza a introducirlo en uno, pues también empieza a cobrar vida porque es verdad, es una verdad que llega hasta lo profundo también de uno y saca toda la mentira que uno recibió durante mucho tiempo, toda su vida. Y es lo único que nos alienta, nos levanta y empezamos a ver al corderito y a beber de su sangre. Y ese beber de su sangre es beber fe del corderito, que es lo que nos va a traer la vida a nosotros, porque lo podemos ver cada uno de nosotros, cómo progresivamente Él nos va sanando de muchas cosas, cómo nuestro rostro cambia, aún rejuvenece, ¿sí? Se ve la alegría, se ve un cambio completo, o sea, expresamos vida, cuando estamos con Él, expresamos vida. Y todo por la sangre del corderito, que es la entrada también al lugar santísimo donde está la misma presencia del Padre, ¿no? El lugar santísimo. Y ese es un lugar de vida, definitivamente. Digamos que entender ese diseño y es que nos reconcilió por su sangre, nos reconcilió, nos dio vida y va más allá de nuestra vida física, es todo nuestro espíritu, es nuestra alma se sana y nuestro cuerpo se revitaliza. O sea que en él, en su sangre, es que todo cobra vida. Y pensaba, por eso, si bien cuando hablamos de la cena del Señor, eh, realmente hay que sacarlo de ese contexto ritual, ¿sí? Vamos a tomar la cena, el pan, el vino, como algo
algo más, ¿no? O sea, es que él dice, ¿no? Estamos bebiendo, comiendo el pan y el vino, y el vino es su sangre, ¿sí? Es su sangre. Entonces, es eso, es hablar que cuando participamos de la cena, eh, estamos comiendo vida, vida, la vida de Él, es su vida, es la vida que dio, pero es que para que nosotros, para reconciliarnos, derramó su sangre para que nosotros pudiésemos tener vida. Entonces, qué importante es saber esto, que es ese diseño tan tremendo y tan poderoso de lo que es su sangre. Eso es la sangre como tú estás refiriéndonos y recordándonos esa victoria del corderito. Esa victoria del corderito hace que es por su sangre. Sí, es su sangre. Lo describe Apocalipsis, dice que tenía como corderito degollado, dice en la textual 4, alguien que con sus ropas teñidas, pero es su sangre, es la victoria, él ya venció, es su sangre, es poderosa, por eso nada, ninguna otra sangre, y tú dices algo tremendo, ¿no? Em, no, no así como el agua, la sangre no se puede crear, nadie puede crear sangre, ¿sí? Es algo tan espiritual, así como lo es el agua, es tan espiritual, es perfecto, es de Dios. Entonces, y la sangre es la victoria que nada, frente a todo el tema de salud, lo importante es conectarnos con la fuente, con la vida misma de quien es la vida, con la sangre que Él derramó, es la vida de Él la que corre en nosotros. Entonces, qué poderoso es entender esto, ¿no? El diseño de la sangre para podernos sostener en salud. Y más, de todos modos, como hay cosas que hemos hablado, una cosa es sostener la salud, o sea, tenemos la victoria del corderito, pero pues nos has compartido elementos muy importantes para mantener nuestra sangre, nuestros glóbulos, los glóbulos rojos, bueno, todo como mantenerla vital. El Señor dio también sabiduría para poderla cuidar. La sangre, conectaste con la luz. O sea, todo esto es tan importante, el poder estar, la fe, el alimentarnos de la palabra, el comer y alimentarnos de la fe va a hablarle a nuestra alma. Entonces va a dar muchos recursos que nos van a traer, ayudar a sostenernos o en salud o recuperar la salud, recuperar la salud. Como sabemos, nos has dicho que, bueno, la parte importante del hierro, de las vitaminas, todo eso nos hace que nuestra sangre esté vital, ¿sí? Pero lo más importante es que esté escuchando la voz correcta porque esa sangre tiene voz y va a recorrer todo nuestro cuerpo. Y esa sangre va a escuchar la palabra de Dios que va a penetrar al alma, al espíritu, a los tuétanos, a la médula ósea. Pero también hay que mantenerla vital, cuidarla y, bueno, con un alma sana, con una estabilidad en todo, que le va a hablar, si estamos hablando de angustia, pues sabemos que podemos escuchar la palabra, lo que Dios dice y cómo Él llena nuestro corazón de paz. Podemos estar hablando de si el alma está llena de amargura y esa es la voz que recorre por las células y la sangre. Bueno, estamos hablando que el Señor viene y habla, ay, perdón, es perdón. Entonces empieza a recorrer esa voz y nuestro cuerpo empieza a escuchar esa voz ahora no de la amargura, sino te empieza, como lo hablábamos el miércoles anterior, que va por las aguas, pero también la sangre tiene esa voz y va a recorrer, entonces ahora perdonamos. O sea, es tantas cosas poderosas escucha cuando uno escucha. Amados, es importante Hebreos 4:12 y léalo y escríbanlo en alguna parte donde sepan que la palabra de Dios es viva, es poderosa y que le va a hablar a nuestra alma, le va a hablar a nuestro espíritu y le va a hablar a donde se origina la sangre y le va a enseñar lo que es verdadero y todo nuestro cuerpo lo va a escuchar. Entonces, qué importante eso. ¿Qué más cosas? O sea, necesitamos como mantenernos en salud, en vitalidad y que nuestra sangre esté conectada con la fuente correcta, porque nadie puede producir sangre conectada con la fuente correcta, pero ¿cómo mantenemos esa vitalidad en nuestra sangre? Bueno, una cosa muy importante que venía a mí con el tema de lo que pasó en la cruz es que cuando se derramó la sangre de él, lo que se derramó fue la vida, ¿no? Entonces fue vida por vida.
y fue una vida mucho una vida mayor que la misma vida nuestra, porque nosotros estábamos muertos en pecado, dice la palabra en Efesios. Y solamente cuando Él derrama su vida, que es una vida perfecta, nosotros nos vemos traídos nuevamente a la vida. Y eso es un hecho, o sea, no es una cosa que nos inventemos porque todos creo que lo hemos vivido. No lo sabemos explicar porque no pasa por nuestra mente, sino que pasa por el Espíritu. Entonces, entendiendo eso, cuando ya nosotros venimos a Él, nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra sangre también, porque la sangre es vida. Y por eso debemos también estar conectados a la palabra para que la vida de Él siga fluyendo a nosotros. Su vida a través del Espíritu también, porque la sangre ya hizo la primera parte. Y que podamos luego ser llevados a ese cuerpo, no solo espiritual, sino a un cuerpo, como dice, ¿cómo es que dice la palabra? Que ha sido vivificado por su Espíritu y es un cuerpo real, perfeccionado. O sea, que no tiene corrupción en él, ¿no? Porque la enfermedad es corrupción, la muerte es corrupción, en los términos que nosotros hemos hablado. Nosotros debemos cuidar por eso también nuestro cuerpo en muchas cosas, así como cuidamos nuestro riñón, tenemos que cuidar nuestra sangre. ¿Cómo cuidamos nuestra sangre? Teniendo una alimentación adecuada. ¿Y qué es una alimentación adecuada? Es una alimentación que debe tener frutas, que debe tener verduras, que debe tener la misma carne que nos permite el comer. ¿Por qué? Porque la carne es muy rica en hierro, pero tenemos que comer en la medida correcta y no excedernos, porque todo en exceso, por ejemplo, consumir multivitamínicos, no, pues yo como bien, pero además de eso voy y me compro en la tienda el frasco de multivitamínicos. Amados, eso es muy dañoso también, porque también se produce lo que se llama hipervitaminosis y nos daña. Entonces nosotros no debemos automedicarnos cosas que para tener buena salud. Si nosotros somos personas que tenemos un tracto gastrointestinal adecuado, todo lo podemos tomar de los alimentos que vienen contaminados, que vienen. Para eso es nuestra oración, para que el Señor sane todo alimento que llevamos a nuestra boca y podamos vivir bajo el diseño correcto. Y es que Él puso en la naturaleza, en toda la creación que nos rodea, alimentos adecuados para que nosotros estemos llenos de salud. Y como nosotros tenemos un sistema inmunológico perfecto, ¿eso qué significa? Que debemos también resolver todo nuestro problema del alma, nuestra amargura, nuestra ira, nuestras ansiedades, y debemos buscar contentamiento en Él por su Espíritu, que es el que trae la paz a nosotros, es el que nos consuela, es el que nos levanta cuando estamos deprimidos, Él es el que nos ala y nos levanta, eh, porque nos llena de esperanza, y mientras haya esperanza hay vida. Entonces nuestro cuerpo va a empezar a recibir todo adecuadamente y no va a perder los nutrientes. Eso nos lleva a tener una vida más sana. Debemos evitar tomar medicamentos que no nos han recetado, porque hay muchos medicamentos que pueden llevarnos a nosotros a que tengamos sangrados, por ejemplo, y no lo sabemos. Hay muchos medicamentos naturistas que producen alteraciones de la coagulación. Y uno le busca por un lado a la persona y por otro y no sabe qué está pasando, y resulta que de pronto se le ocurre hablar algo y uno dice, no, pero ¿cómo está tomando eso si eso lo que va a hacer es alterarle las plaquetas? Eso lo que está haciendo es alterarle la médula ósea, le está matando su médula ósea. Entonces hay muchas cosas que no son bueno consumirlas. Esas automedicaciones que se hacen muchas personas, pues que eso es algo naturista y no tiene ningún problema. Lo compré en tal droguería, que es solo cosas naturistas, no, que un amigo me lo ofreció, no, que esa es la esencia floral, que no, que tengan cuidado, porque todo eso no sabemos qué más elementos tienen que vienen a producir daño y alterar todo lo que está produciéndose en la médula o aún lo que está circulando en la sangre. Entonces, no todo lo que le sirve a mi amigo me va a servir a mí. Entonces, yo debo ser muy cuidadosa para mantener el equilibrio en mi sangre también.
Entonces, muchas personas, por ejemplo, cuando deciden no volver a comer carne, no acompañan eso de una dieta adecuada, sino se crean sus propias dietas y terminan alterando su sangre. Entonces se les bajan, se ponen anémicas o se le bajan los leucocitos y no tienen explicación y uno va a ver y es que tiene deficiencias por falta de comida y eso no se manifiesta en el primer mes, en el segundo mes, sino que se manifiesta a largo plazo. Pero las personas no lo pueden ver. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que nosotros suframos también en nuestro cuerpo y en la producción de las células. No hay nada más dinámico que la médula ósea, porque el hueso como hueso, digamos, él vuelve a crecer si hay una fractura. Nuestro cabello es algo que también es dinámico, crece permanentemente y nuestra piel se repara permanentemente, pero la médula ósea está recambiando células muy rápido. Los glóbulos rojos es tal vez lo más dura un glóbulo rojo, como decíamos, 120 días, pero se están produciendo más o menos 2 millones de glóbulos rojos en muy pocos segundos permanentemente. O sea, la forma como la médula ósea produce sangre es impresionante. Las plaquetas duran, por ejemplo, 9 días, 7 a 9 días. Eso quiere decir que el cuerpo, la médula está en constante actividad toda la vida. Entonces necesitamos cuidarla. ¿Cómo? A través de la alimentación, a través de cuidar el alma nuestra y de alimentarnos de la palabra de Dios, que es lo único que puede traer sanidad a nuestra alma. Nosotros queremos buscar otras formas para sanar nuestra alma, pero amados, lo único que puede traer sanidad al alma es la palabra del Señor. Podemos buscar lo que queramos, el psiquiatra, los medicamentos, los psicólogos, el yoga, al final, la única palabra que nos sostiene con alegría, llenos de vida, disfrutando de la libertad que nos ha concedido es Él. No hay otra forma de tener libertad. Todo lo demás te pone en cautividad y te pone bajo esclavitud. En Él no, que es el diseño correcto. Nosotros fuimos creados para ser libres y poder disfrutar de la vida que tenemos con Él, ¿no? Por eso tenemos que escoger el camino que vamos a seguir, ¿no? Deuteronomios 28 lo dice, ¿no? Yo te digo que está este camino y este camino. Entonces uno a veces se va por el camino que parece más fácil, pero termina en muerte. El camino de Él es el mejor, porque siempre tendremos vida. Cuando hacemos lo que Él dice, está muy clara en la palabra, Él dice que nosotros cuando dejamos nuestras idolatrías y dejamos nuestros pecados, vamos a tener salud. Lo dice claramente la palabra. Entonces, en Hechos 15:29 lo dice, ¿no? Tened salud, abstente de tales cosas, dice, claramente dice, abstente de esto y vas a tener salud. Y todo viene por la palabra que nosotros escuchamos, no hay otra forma de aprender de la vida y de recibir vida si no es a través de la palabra, porque es la única que puede llegar hasta el tuétano. Como dice, la médula que está dentro del mismo hueso también. Y yo pues lo vivo constantemente y lo recuerdo constantemente porque es mi tarea, digamos. Pero es esa otra parte que la gente se le olvida, ¿no? Todo lo que está pasando y toda la actividad que hay permanentemente dentro del hueso. Y todos los beneficios que tenemos, porque si no se produce la sangre, pues no hay alimento para ningún órgano. Y todo, y se empieza a morir. Por eso la sangre es tan vital, porque no solamente recibimos el oxígeno, o sea, si no hay sangre, si no hay glóbulos rojos que transporten el oxígeno, pues sin oxígeno todas las células se van a morir. Así de fácil. Si no tenemos la sangre donde se va a llevarnos el azúcar, que se llama glucosa, nos lleva las vitaminas y nos lleva los aminoácidos, nos lleva todo para que todo funcione, porque eso es lo lindo, ¿no? Que lleva todos los nutrientes, pero también va y recoge los desechos. Entonces, para que los demás órganos también funcionen, pues igual vamos a enfermar y a morir. Así de importante es la sangre. Si no tenemos un sistema inmunológico adecuado,
que produzca anticuerpos, que hayan células que son todo el ejército de nuestro cuerpo la parte inmunológica, pues cualquier virus, cualquier bacteria, aún las mismas bacterias de nuestro propio cuerpo van a infectarnos y vamos a morir. Por eso es tan importante la sangre. Si las plaquetas se dañan, no se pegan unas a otras, que es una de las características que tienen ellas, y activan todo lo demás, pues nos desangramos, así sea por la piel. Y eso es raro que ocurra, pero ocurre. Todo nuestro cuerpo empieza a sangrar de una manera incontenible. Entonces, cada cosa que está en la sangre es vital para que nosotros podamos eh, tener salud. Amén, amén, Juanita. Pues creo que podemos, y lo que decíamos ahora, ¿no? Poder escribir ahí en nuestros lugares donde se hace visible, en nuestra casa, en nuestros espacios, ese versículo, ¿no? De Hebreos 4:12. Y es poder ver que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la escuche todo mi cuerpo y que la escuche mi médula ósea. Así que escriba el versículo, pero piense y escríbalo en la traducción viviente, la nueva traducción viviente, para que la escuche la médula ósea, porque la médula ósea es la productora de la sangre y es la que va a hacer que recorra toda esa voz, que es la palabra de Dios, mi cuerpo lo escuche y escuche cada célula y todas las funciones que nos has estado compartiendo, Juanita. Todo esto lo escuche y escuche y escuche vida, la vida que está en su sangre y la vida que está en esa voz, esa sangre que tiene voz. Entonces, porque estamos conectados con su voz, con su voz. Entonces, que escuche. Así que, amados, escríbalo, pero escríbalo con este diseño. Piense, no solamente como un versículo que se memoriza, sino que todo lo que está en los pensamientos, lo que está allí guardado, lo que está en las motivaciones, en los deseos del corazón, o lo que esté en el corazón, escuche y coma fe, coma hierro, pero no coma hierro, sino es que me pareció una perla muy, muy linda, ¿no? Fe, fe. Si el símbolo del hierro es Fe, pues coma fe. Comamos fe. Es esa palabra. Y escríbalo para que sepa que su sangre que está recorriendo, y nos decías algo, ni siquiera nos damos cuenta, es una función que está permanentemente, y la médula ósea, dices, produciendo a una velocidad, es tan dinámica y produce a tanta velocidad sangre. Imagínense que tenemos que comer fe así, para que todo el tiempo esté corriendo, corriendo, produciendo células, produciendo sangre y vaya a todo el cuerpo y alimente fe. Y a cada órgano que esté enfermo, esa sangre que está escuchando la voz correcta, vaya con fe, hablándonos a esas células que se han afectado, a ese sistema, a esa parte, ese órgano, a las funciones de los órganos que se han debilitado. Escuchen fe, escuchen fe, escuchen fe, que está esa voz que está en la sangre. No es la sangre, nuestra sangre. Yo creo que no, o sea, no lo sé cómo debió ser cuando el Señor sopló y nos infundió su aliento, pero creo que nos infundió su aliento y nos infundió, bueno, el término, ¿no? Nos transfundió, no sé, su sangre, ¿sí? Cuando nos redimió, nos, sé que es un término que cuando se hace el cambio de sangre, que nos hizo su paso de su sangre, de su sangre, de su sangre, y su sangre es vida. Así que cuando Él nos redimió, ya no corre por nosotros una sangre que ha estado alterada, sino que corre vida. Entonces, esa sangre que escucha y corre todo nuestro cuerpo, escuche vida, escuche vida. Y esos órganos y esas funciones que se están debilitando, escuchen vida. Comamos esa palabra, comamos fe, oigamos esa voz y que nuestros órganos coman fe para que la sangre, esa médula, esté soltando una voz, la voz correcta a todos los órganos que van a recorrer. Esa sangre va a recorrer todos nuestros órganos, que escuchen fe. Y qué bonito, Juanita, poder ministrar en esta hora. Y creo que tienes una voz para soltar ahora hacia este diseño de la sangre y que corre esa voz de sanidad en cada órgano, en cada glóbulo, en cada plaqueta, en todo ese sistema que circule, que es la sangre, pero también esa sangre que circula y que tenga voz, la voz correcta, y que esa voz es vida.
Bueno, la visita entonces, Padre, mm, venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, porque el diseño perfecto tuyo para nosotros, y la forma como creaste cada parte de nuestro cuerpo, Señor, no te fue eh, esquiva en cuanto a lo que fue nuestra médula ósea, Señor, y lo que fue la producción de nuestra sangre, Señor. Entendemos que tú nos diste vida cuando nos formaste y pusiste también la sangre dentro de nosotros, Señor. Eh, Y sin entenderlo por muchos años, no comprendimos que esa misma sangre era para que tuviéramos la vida y que a través de ella, Señor, ibas a alimentar nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro cuerpo físico, y ese cuerpo físico se iba a levantar por este líquido precioso que pusiste en nuestra sangre, que no es solamente agua, sino también estas células maravillosas que pusiste para que cumplieran cada una de sus funciones específicas dentro de nuestro cuerpo, dándonos de todo tipo de enfermedad y corrupción que pudiera llegar a él. Por mucho tiempo nuestro cuerpo no recibió, Señor, vida, sino que era alimentado de una falsa vida que nos estaba llevando a la muerte, pero al entregar a tu Hijo en esa cruz, Señor, y permitir que Él eh, derramara su vida para intercambiarla con la nuestra, Señor, fue el acto de amor más poderoso que existió sobre la tierra y que existe hasta el día de hoy y existirá para muchos, Señor. Por eso hoy te decimos que necesitamos de esa sangre, necesitamos de esa vida que fue derramada por nosotros, pero que es una sangre que viene y habla a nuestra sangre, Señor. A través de tu palabra es una vida, Señor, que viene a tocar lo más íntimo de nosotros, Señor. Dice que las articulaciones y los huesos, Señor, y que a través de esto, Señor, se pueden discernir las intenciones de nuestro propio corazón. Hoy clamamos porque esa palabra tuya, Señor, llegue a las profundidades de cada uno de nosotros, que esa palabra no quede detenida por nuestro temor, Señor, que no tengamos miedo a abrirnos a tu luz, Señor, y que decidamos de una vez y para siempre, Señor, salir de toda oscuridad, porque la sangre de Cristo trae luz. Es una sangre que fluye con una luz poderosa y es infundida, y fue, y empezó a ser infundida en el mismo momento en que decidimos creer que era el que abría la puerta, el camino, Señor, para llegar a ti, Padre. Y empezó a orar de manera poderosa en nuestra vida. Y ni siquiera lo hemos percibido, Señor. Gracias por esa sangre del Hijo, Señor, que empezó a reemplazar nuestra sangre, Señor, para que cada parte de nuestro cuerpo pudiera recibir todo lo que viene de ti, Señor. La fe, la esperanza, el perdón, la justificación, la reconciliación y la luz y la salud, Señor.
para que nuestro cuerpo que estaba en tinieblas, en enfermedad, con dolencias, Señor, empezara a recibir esa sanidad perfecta tuya, Señor, y pudiéramos decir ahora que hemos sido sanos por la sangre preciosa de Cristo y por la palabra que se soltó y se ha soltado de manera tan poderosa que ha hecho que nuestra alma empiece a aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Queramos amar lo que tu palabra dice, Señor. Que cada mandato, que cada estatuto, que cada principio, Señor, para nosotros sea un deleite y venga a nuestra vida para traernos más vida, Señor, para que cada célula de nuestro cuerpo empiece a recibir esa fe que viene por oír tu palabra, Señor, por alimentarnos de toda la justicia, la rectitud, la verdad y el mismo amor, Señor, que impacta nuestra médula de una manera tan poderosa, haciendo que por nuestros vasos, nuestras venas y arterias, Señor, corran ríos de vida, porque la sangre es la vida de la carne, Señor. Y tú haces que nuestra médula, Señor, sea restaurada por el poder de tu palabra, Señor, que entra como espada de doble filo, Señor, y empieza a sacar lo que era muerte para traer vida y que esa vida corra por todo nuestro cuerpo, Señor, tocando hasta la última célula que hay en él. Y es como una gran ciudad, Señor, que vivía en tinieblas y luz le resplandeció. Cuando la sangre va recorriendo esos ríos de vida, Señor, va recorriendo todo nuestro cuerpo, la luz empieza a encender absolutamente todo, Señor, y empieza a recibir sanidad cada órgano y cada célula de los órganos, Señor, y todo lo que había de tóxico, de veneno en nuestra sangre, de muerte, está siendo sacado ahora, Señor. Y la sangre lo está llevando, Señor, para sacarlo completamente de nuestro cuerpo, Señor. Por las diferentes puertas que tú creaste dentro de nuestro mismo cuerpo y sea todo eliminado, Señor, y venga la salud a las células del estómago, a las células del intestino, Señor, a las células de nuestra boca, a nuestro sistema nervioso central, Señor, a nuestro cerebro. Empieza a oxigenarse mejor y empieza a ser activadas las neuronas porque reciben todo lo que necesitan, Señor. Nuestro corazón empieza a tener más vida y cada latido, Señor, envía vida a todo el resto del cuerpo, Señor. Vida es lo que sale del corazón. Cuando sale esa sangre eh, eh, por esa aurícula, Señor, iba a la aorta y es a través del cayado del pastor, Señor, que llega y es quitada toda muerte. Recibimos, Señor, toda grosura de parte tuya, todo alimento, toda vida, Señor. Y pones mesa delante de nosotros. Podemos reposar, descansar, beber de tus aguas, beber de tu sangre, Señor. Y cómo a través de ese callado, Señor, se distribuye todo por todo el organismo, Señor. Todo recibe vida, los riñones reciben vida, Señor. El vientre, todos nuestros órganos reproductores reciben vida, Señor. Los músculos, el esqueleto, todo, Señor. Todo empieza a recibir vida y empiezan esos ríos a saltar, Señor, dentro de nosotros y nuestras células, Señor. Y se va encendiendo nuestro cuerpo, Señor, manifestando la vida misma tuya. Y así como tú resucitaste, nuestro cuerpo empieza a recibir
a través de esta sangre, esa resurrección también. Esa perfección, Señor, de pureza, de santidad, de bondad, porque en tu sangre todo era bueno, Señor, perfecto. Y esa es la sangre que ahora corre por nuestro cuerpo, porque al derramar la sangre tuya, Señor, hubo un intercambio, vida por vida. Fue el sacrificio perfecto, Señor, lo que hizo que nosotros recibiéramos la vida tuya hasta la última gota. Ha sido puesta en cada uno de nosotros, Señor. Y experimentamos cómo nuestras articulaciones ya no nos duelen, ya no nos duele nada, Señor, porque todo lo que estaba acumulado de desechos está siendo sacado, Señor. Has reconciliado, Señor, los tejidos de nuestro cuerpo contigo. No solamente nos reconciliaste con el Padre, sino que estás reconciliando nuestro cuerpo con nosotros mismos. Y empezamos a entender que hay armonía en todo el cuerpo, Señor, que todo lo creaste perfecto, que cada uno puede cumplir su función sin pelear con el otro. Y se va fortaleciendo todo nuestro sistema inmunológico, Señor. Y se activa y coge todo lo que no debe estar en nuestro organismo, todo virus, toda partícula viral, Señor, es quitada ahora. Toda infección, Señor, que podamos experimentar en este momento y que no nos hemos dado cuenta de cualquier bacteria es ahora devorada, Señor, por esas maravillosas células que se llaman macrófagos, Señor. Se activa nuestro sistema de memoria, toda la información para empezar a correr, Señor, como en un sistema de cómputo, toda la información respecto a todos nuestros enemigos naturales, Señor, en nuestro cuerpo, para no permitir que seamos invadidos y vencidos, sino que se activa todo nuestro sistema inmunológico y toda infección, Señor, y todo lo que no pertenece a nuestro cuerpo, como las células erróneas que se producen, sean sacadas, detectadas y sacadas del torrente sanguíneo y quitadas de los diferentes órganos, Señor. Todo proceso inflamatorio, Señor, ahora va y quita todo lo que estaba dañando los diferentes tejidos, Señor, y causando esos procesos inflamatorios tan severos y empiezan a ser controladas esas inflamaciones y las células descansan y van a su lugar, Señor. Y los riñones reciben toda la sangre que necesitan, Señor, para ser activados y para producir esa filtración de la sangre adecuada, Señor. Empieza una relación perfecta y la sangre fluye y todos los coágulos, trombos que se pudieron haber generado en las extremidades o en pequeños vasos en el cerebro, Señor, se destapan en esta hora, Señor, porque la sangre está corrigiéndolo, está destruyendo esos coágulos y empieza a entrar la coagulación en una armonía perfecta. Y puede fluir la sangre libremente por el cerebro y llegar a los sitios donde no estaba, Señor, llevando la sanidad tuya. Se establece el equilibrio, Señor, porque está llegando la sanidad a cada uno de los órganos y cada uno empieza a recibir el oxígeno necesario, a recibir los nutrientes necesarios.
y se activa el metabolismo adecuado en cada célula a causa de que recibe todo lo que necesita y es limpiada de todo desecho que está dentro de ella para ser expulsado del organismo a través de la sangre, Señor. Padre, es perfecto todo lo que está sucediendo en nuestros cuerpos, Señor. Todo ese dinamismo y todo lo que está fluyendo a través de todo el cuerpo, Señor, que permite que entre en armonía todo. Padre, Toda- Sí, agradecemos toda tu obra perfecta, tu gran amor. Gracias por la vida de tu Hijo. Gracias porque en ti, en el Hijo, está la vida. Y la vida es la luz. Y en la sangre está la vida y está la luz. Gracias, gracias. Gracias por dar tu vida, por dar tu sangre, por rescatarnos. Gracias porque es la vida de Cristo resucitado en nosotros. Gracias por esta hora, pero gracias porque has soltado esa palabra de vida que es eterna. Permanece para siempre. Nos has hecho resucitar a la vida. Padre, gracias. Gracias por la voz que está en tu sangre. Y nuestro cuerpo está escuchando esa voz. Y personas, Señor, conectadas en esta hora, está escuchando la voz de la sangre, de la obra redentora de Cristo, de la obra, de la palabra que es vida, esa palabra es viva y es eficaz. Gracias, gracias. Y declaramos que esa vida que está en la sangre está recorriendo cada célula. Y escucharemos, Señor, milagros. No solamente milagros físicos, sino milagros de victoria en todas las áreas para llevar a caminar en lo que tú preparaste para cada persona, en cada familia. Gracias porque nos permites reconocer tu voz y esa voz, oír tu voz, es lo que nos hace y alimenta nuestra fe. Es nuestro principal nutriente, el nutriente principal de la sangre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Amén. 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 Amados, gracias. Juanita, qué tremendo, qué poderoso. Y bueno, sé que están ocurriendo procesos de ministración en sanidad. Así que queremos que nos compartan tanto lo que el Señor está haciendo en estos miércoles, nos compartan, nos envíen lo que Dios está haciendo, esos milagros, pero también no solo milagros físicos, sino milagros en todo lo que somos, en ese propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Juanita, nos despedimos en esta noche. Y bueno, el Señor nos ha dicho siempre que hay un diseño tan poderoso al declarar el shalom, porque shalom, más allá de ser una palabra de saludo, es una palabra que manifiesta lo completo.
lo completo de Él. Así que shalom para todos. Bendiciones para todos. Buen descanso. Amén, amén. Bendiciones.